Un gusto poder compartir este rato de transmisión de lo que uno ha investigado en un centro como este. Yo pertenezco al programa ENCASI, estoy acá en mi segunda estancia en Chile dentro de un programa financiado por la Unión Europea que de alguna manera consiste en intentar que fraguen estudios comparativos sobre desigualdad social entre América Latina y Europa, y en este caso, pues yo trabajo un poco en políticas educativas, políticas contra la desigualdad de oportunidades educativas. En ese marco presento este trabajo, un trabajo en el que sobre todo voy a analizar los efectos de la conversión en becario. Esto es, ¿qué significa convertirse en becario? ¿Qué hándicaps, qué constricciones, qué dilemas, qué tensiones, qué agobio presenta el convertirse en becario, en luchar por el mantenimiento, la preservación de una beca cuyas condiciones de preservación en el caso de España y en el caso de la Universidad Española se han endurecido? No obstante, voy a hablar sobre las experiencias comunes que comparte el becariado preuniversitario universitario en España. El objetivo de hoy es integrar el resultado de dos investigaciones para debatir sobre los efectos de las becas, que las universitarias son transferencias de rentas condicionadas al resultado educativo, y luego en concreto un programa de becas preuniversitarias también para estudiantes de muy escasos recursos en Andalucía, el programa de beca 6000. Esto es una síntesis de la metodología que he utilizado en las dos investigaciones: explotaciones de estadísticas, datos secundarios, registros administrativos específicos sobre programas de beca, y luego el centro del análisis, entrevistas cualitativas a becarios universitarios, a becarios 6000, objeto de un programa de transferencia de rentas condicionadas a la educación en Andalucía, también a gestores del programa, también a la familia de los chicos de los becarios 6000, que son estudiantes de secundaria posobligatoria, es decir, estudiantes que están en el sistema educativo sin que sea obligatorio. Y estas becas lo que pretenden es, dada que está demostrada que hay una estructuración clasista del abandono educativo, estas becas lo que intentan es incentivar la continuidad de estudiantes de escasos recursos en posobligatoria. Aquí hay una cita de Richard Hogarth que en gran medida condensa un poco el tipo de análisis que voy a estar presentando a través del cualitativo, ¿no? La condición de becario, ¿qué significa convertirse en becario? Calcular y no fallar, ¿de acuerdo? La vida de los otros universitarios, la universidad como una continua presión por el logro, ¿de acuerdo? Una continua sometimiento a factores externos, una a veces complicada motivación intrínseca, ¿no?, en la tarea, una lucha por recompensas externas. Yo creo que de alguna forma en este tipo de citas muy literarias, de hecho el libro de Hogarth, ¿no?, que se tradujo en Argentina recientemente como Cultura obrera y sociedad de masas, está en Francia, en Inglaterra originalmente es el The Use of Literacy, vamos, que por tanto. Bien, aquí tienen algunas de las publicaciones, ¿vale?, que enmarcan mi trabajo, ¿de acuerdo? Este es un poco los resultados principales, están recogidos junto con otras compañeras en diferentes artículos. Los dos primeros están dedicados a las becas 6000, ¿de acuerdo? En el primero se analiza más, se ubica más las becas 6000 en el contexto de los debates sobre las transferencias de rentas condicionadas, y se habla algo de la peculiaridad de un programa. Está enfocado en una revista de gestión y política pública. El segundo es el resumen central de nuestros hallazgos, que está publicado en la Revista Internacional de Sociología. Sobre becas universitarias, pues también ofrecemos tres artículos, ¿vale?, con diferentes compañeras y compañeros. Como están los repositorios, podemos estar en contacto. Bueno, voy a seguir avanzando. Y necesito papeles. Bien.
He dicho que voy a presentar dos investigaciones, ¿de acuerdo? Dos investigaciones y el objetivo, pero más que nada para no concluir nada, sino hacer una solución y abrir el debate, analizar, debatir entre todos sobre los efectos de las transferencias de rentas condicionadas, qué problemas y qué implicancias tiene para la desigualdad de oportunidades educativas. Lo primero que quiero subrayar es que detrás del debate de las transferencias de rentas condicionadas y de las políticas hay elementos comunes, que es el tema de que las ayudas al estudio han de estar condicionadas a la emisión continua de buenas señales escolares por parte de los sectores que son beneficiarios de becas. Esta filosofía sustancia la reforma que se emprendió en España de las becas, que subuniversitarias, que ya tenían condiciones, y lo vamos a ver enseguida, pero que con la reforma que se hizo con el anterior gobierno, este no ha conseguido cambiar nada, porque no tiene fuerza de cambiar nada. Con el anterior gobierno se emprendió una reforma que ideológicamente se vendió como los becarios reciben incondicionalmente ayuda solo por ser pobres. Esta ideología se va fraguando poco a poco. Aquí tienen ustedes los papeles de la FAES. Es una institución de pensamiento, un think tank de esto, ¿de acuerdo? Afín al gobierno de la derecha española. Esto estaba cuando estaba un tal Zapatero, no sé si ustedes todavía, el anterior presidente del gobierno socialista y tal, o sea, que ya venía de largo, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes que ya en el 2009 lo que está apareciendo esta lógica, los gobiernos socialistas, ¿vale?, nos someten a una perversión igualitarista, la beca se da solo por ser pobre, eso es lo que se está subrayando, ¿no? Aquí tienen ustedes ya el contexto de la reforma del Partido Popular, del endurecimiento de las condiciones académicas, ¿no?, para acceder a becas. No hay que leer todo, pero de alguna forma ahí ya se está de alguna forma viendo un poco cuál es la filosofía que inspira y cuáles son los argumentos, mejor dicho, más que argumentos, argucias que se manejan desde el Ministerio de Educación, se manejó desde el Ministerio de Educación para vender a la sociedad, a la opinión pública, la reforma de becas. Si yo tuviera que de alguna manera resumir cuál era lo que se trataba de transmitir a la opinión pública, es que se trataba de transmitir la idea de que se pretendía reformar el sistema de becas para conseguir mayor eficiencia a cambio de pedir un pequeño esfuerzo a quienes se habrían estado beneficiando de la aportación de los demás solo por ser pobres. Un término antiguo que no se sabría bien qué significa. Creo que condenso buena parte de esta batería mediática que aquí encuentran, ¿vale? Sin embargo, ¿qué se ocultaba? Que mayor eficiencia en relación a sus coetáneos universitarios exentos de la presión de la beca es lo que demostraban los becarios universitarios. Aquí tienen en color celeste por distintas ramas de conocimiento, por distintas ramas de estudio, el rendimiento de los becarios universitarios en relación al rendimiento del conjunto de universitarios. Bien, como pueden apreciar, en todas las titulaciones, en todas las ramas de conocimiento, los celestes, ¿de acuerdo?, los becarios superan en porcentaje, aquí también se habla de créditos, ¿no?, las carreras están estructuradas, superan el número de créditos aprobados, ¿de acuerdo?, superan el número de créditos aprobados al conjunto de los universitarios de todas las clases sociales, ¿de acuerdo? Por tanto, encontramos que son más eficientes. Los datos de economistas de la educación muestran que tardan menos, es decir, repiten menos asignaturas. Un problema que hay con el absentismo universitario es que hay que prever matrículas, ¿de acuerdo? Prever matrículas, profesorado, etcétera, etcétera, para alumnos que no se saben si se van a presentar. Estos están obligados a presentarse, tardan menos en su estudio, etcétera. Fíjense dónde estaban los rendimientos del becariado, y dónde se elevan, en verde, dónde se elevan los rendimientos del becariado para poder optar a becas, a
beca salarios ahora, a las becas de alguna forma que te permiten cubrir costes de oportunidad por estudiar. En España hay unas becas, la mayoría de los becarios son becarios de matrícula, pero la matrícula es baja, ¿de acuerdo? Lo importante es que te financien cuando tus padres no pueden, que te financien el mantenimiento en la universidad, los costes de oportunidad, ¿de acuerdo? La estancia, etcétera. Bien. Si somos un poco aviesos, ¿no? Interpretamos, parece que que bajo el argumento de la mayor eficiencia, lo que había una estratagema de recortes presupuestarios, de subir justo el umbral de exigencia allá donde muchos de los becarios salarios no pudieran llegar, con lo cual lo que se estaba extinguiendo sobre todo era a la especie de la clase obrera, que eran aquellos que que conseguían disfrutar de becas salario, que eran las únicas becas realmente, comillas, buenas, y digo comillas buenas porque tampoco cubrían todos los costes de oportunidad, ¿no? Bueno, pues aquí tiene mayor eficiencia de los becarios en relación al conjunto de los universitarios. Bien, aquí tienen ustedes cómo estaban las condiciones antes y después de la reforma, ¿vale? En este cuadro se ve un poco el endurecimiento al que se ha sometido. Si yo tuviera que resumir, ninguna de los cambios subsanan los déficits tradicionales del sistema español de becas y todos los cambios de alguna forma someten al alumnado a mayor presión y mayor inseguridad. Un elemento importante no es solo que te suban la nota, que eso hace que mucha gente se autolimite. Porque claro, los efectos de esto es muy difícil de cuantificar, porque ¿cuántos no han ido a la universidad? ¿Cuántos han decidido optar por los grados de formación profesional en vez de la carrera universitaria? ¿Y si me va mal? ¿Y si no consigo la beca? ¿Cómo me mantengo? Pues entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a estudiar la carrera preferida a 100 kilómetros o me quedo al lado de mi pueblo a 30 kilómetros en un módulo de formación profesional? Esto es, fomenta la anticipación, esta reforma fomenta la aversión al riesgo entre los estudiantes de clases populares, fomenta la autolimitación de los proyectos formativos por motivo económico. Y no arregla nada, por ejemplo, las carencias en cuanto a becas preuniversitarias, la burocracia que existe sobre las becas. Los estudiantes no saben cuándo van a cobrar, están pidiendo a veces préstamos a familiares y no tienen seguridad, aunque cumplan todas las recondiciones económicas y académicas, de cuándo les van a ingresar el dinero. No solo eso, si ustedes ven ahora, resulta que es que los estudiantes no se van a proyectar ni cuánto dinero van a tener, porque va a haber una cuota, una parte de la beca va a ser variable en función de su rendimiento, del rendimiento medio del alumnado en su carrera. En fin, sacaron una fórmula. Bueno, no me quiero detener en esto, pero quiero subrayar para que se vea aquí cómo se materializan las bases ideológicas de esta reforma sobre transferencia de rentas condicionadas, ¿de acuerdo? Porque las becas son transferencias de rentas condicionadas, se someten a la emisión, a la productividad académica continua. Bien. Bueno, aquí solo voy muy rápido y no quiero pasar tablas sin que dé oportunidad a leerla. Solo quería subrayar que estos son los becarios salarios, ¿vale? Por tanto, hay muchos tipos de becas, pero muy pocos los que cobran. ¿Dónde centramos los que tienen buenas becas? ¿De acuerdo? Bien. Hay algunos efectos cuantificados de la reforma, algunas fuentes para ver esos efectos. A mí lo que me interesaría sería profundizar en el cualitativo. Aquí tengo un poco expuesta la estrategia metodológica, ¿vale? Nos centramos en becarios salarios, por aquellos estudiantes que son los que más dependen de becas, porque una matrícula en España, en Andalucía, bueno, ahora hay grandes variaciones entre una comunidad autónoma española y otra, pero una matrícula de sociología en Andalucía vale 900 euros, ¿verdad? Que en Cataluña vale 2.500, ¿de acuerdo? Pero digamos que una tasa el que te pague la matrícula a la beca, no, las becas de matrícula no son suficientes, ¿de acuerdo? Bien. Aquí tienen, por tanto, un poco la estrategia metodológica y lo más importante. Vamos a pensar ahora tres aspectos.
¿Qué papel juegan las becas en el acceso, tener buenas becas o tener seguridad con la beca, en el acceso, en la proyección y en el mantenimiento en la universidad? Después hablaremos de qué constricciones, a veces poco tenidas en cuenta, qué hándicaps tiene ser becario frente a los que no tienen la presión de la beca. Y después vamos a ver cómo la reforma, pues esto fomenta o autolimita los proyectos formativos, etcétera. ¿Qué supone para la oportunidad de igualdad, para la igualdad de oportunidades educativas convertirte en becario? Primero, incrementan la presión por el logro, abren las puertas de la universidad, abren las puertas de la universidad a estudiantes que si no, no hubieran visto la universidad. Contribuyen a proyectarse en el porvenir escolar más deseado con mayor autonomía, decidiendo qué quieres estudiar frente a las presiones de tus padres que han visto como tu hermano a lo mejor mayor estudió una gran carrera preferida que sin embargo no ha encontrado la salida deseada en el mercado de trabajo, porque entre otras cosas el valor de los títulos, el valor o la utilidad final de los títulos se desenvuelve a través del capital social. A igualdad de títulos, hay desigualdad de relaciones sociales, de capacidad de mantener los costes de oportunidad hasta que consigues te llega la oportunidad que te enclasa de acuerdo a la titulación que has hecho, etcétera. Las becas posibilitan la movilidad, incluso rectificar cuando te has equivocado en la elección de estudio. En medios tradicionalmente ausentes de capital cultural, convertirte en becario representa incluso una confirmación para los padres de buenas señales escolares, ¿de acuerdo? Una confirmación de buenas señales escolares. Ya he hablado de que facilitan las preferencias vocacionales de los jóvenes frente a las preferencias parentales. Contribuyen a reducir los sentimientos de culpa y de deuda que rodean las apuestas escolares de los estudiantes de clase obrera. Ya sabe usted que el movimiento que la izquierda dice obreros y estudiantes, hermanos y adelante, ¿no? Pero sin embargo, las tensiones entre hermanos estudiantes aficionados a ejercicios librescos y hermanos proletarios, ¿no? Que mantienen a los estudiantes, ¿no? Y son muy habituales, ¿no? Se puede decir que las becas que los estudios los costean las familias, los beneficios de los estudios se los chupan los individuos. Es un poco... Bien. Contribuyen a reducir sentimientos de culpa y deuda. Neutralizan el dilema estudio-trabajo. Esto es, legitiman la posibilidad de convertirte en estudiante a tiempo completo. ¿Qué significa? Esto es algo importante porque el sistema, esta reforma de las becas viene acompañada de otras reformas que hacen, por ejemplo, que los estudiantes tengan que pasar mucho más tiempo en la universidad, que la dedicación a tiempo completo, que trabajar por tu cuenta para los exámenes cada vez sea más difícil. Por ejemplo, las notas de los estudiantes dependen de trabajitos en grupo, con lo cual si tú eres becario y te ha tocado un mal grupo que no hace nada, te lo acabas chupando tú porque tienes que aprobar la asignatura. Y bueno, es decir, a veces cuando se pierden las becas se entra en la idea, se va a trabajar y entonces no se consiguen mantener las condiciones de productividad académica para seguir estudiando. Hay que considerar que los becarios se sienten también en el punto de mira de la sociedad. Convertirse en becario también supone una serie de constricciones y hándicaps. Una estancia en la universidad supeditada a factores externos, siempre es por si acaso, necesidad de calcular y no fallar. No me puedo ir a estudiar inglés un año para obtener un valor competitivo con respecto a mis compañeros de titulación, puesto que tengo que mantener la beca. Elecciones de estudio más utilitaristas, más calculadas, ¿de acuerdo? Siempre sometida a la idea de si voy a perder la beca. Lógica productivista de aprobado, por ejemplo, le obligan a aprobar, ¿no? Ya hemos visto que prácticamente le obliga a presentarse a todo en las primeras convocatorias. Voy rápido porque lo importante es debatir
que se estaría exigiendo más en el presente y mayor capacidad de proyección en el porvenir, precisamente a quienes, uno, más obstáculos sociales han superado hasta llegar a la universidad, y dos, más dificultades objetivas encuentran para controlar el presente, para controlar en el presente su continuidad como estudiante. Bien, ya efectos de la reforma, los hándicaps de los becarios se multiplican. Anticipación negativa de oportunidades escolares. Y si, ¿no? Pues entonces te plantea estrategias de ahorro, ¿de acuerdo? No vas al piso en la ciudad donde estudias, no alquilas piso en la ciudad donde estudias, vas y vienes, te pegas la estrategia de ahorro, pero claro, eso precariza las condiciones de estudio, ¿no? Anticipación negativa de oportunidades, limitación de proyectos formativos, procesos de autoderrota, autolimitación para los que están a punto de llegar a la universidad, autolimitación para los que intentan acabar también. Por otro lado, con la reforma se desincentiva la movilidad estudiantil. Hubo en España, digamos, un debate en el que se planteaba que había que cerrar como universidades, que había que racionalizar los títulos, que había un exceso de ofertas de titulación y que lo que había que hacer es especializar las universidades, racionalizar los títulos, dar becas que fomenten la movilidad estudiantil. En la práctica, lo que se ha hecho es desincentivar la movilidad estudiantil y dar menos becas, ¿no? Y precarización de las condiciones de estudio. Estudiantes que no van a pisos, estudiantes que se van a estudiar desde su casa, que no van a clase, con lo cual lo tienen mucho más complicado. Realmente aquí esto tendría que haber puesto un vídeo porque está mucho hecho con los verbatim, digamos, de los propios becarios, pero por no abusar, por no consumir tiempo, no lo he puesto. ¿Qué ha pasado con la reforma? Que los becarios efectivamente han estudiado todavía más. Los últimos datos muestran que la reforma ha incrementado la productividad de los becarios en relación a los no becarios. Bien, el problema es más... Porque el problema es no solo, por tanto, también hay un problema que no es solo de justicia distributiva, es decir, ¿por qué un hijo de un bracero del campo, de acuerdo, debe, digamos, obtener mejores resultados académicos que el hijo o la hija de una cirujana sí capacitada económicamente para conseguir, sí capacitada económicamente para sufragar la universidad? ¿De acuerdo? Incluso para sufragar la universidad a tasas mayores, ¿no? Porque otro elemento es la cuestión de que la universidad tiene tasas bajas, pero la pagan todo y quienes más se benefician son las clases medias y altas, que es otro debate que hay. ¿Se puede introducir progresividad en las tasas universitarias? ¿Por qué? Porque los hijos de obreros tienen menos probabilidades de asistir a la universidad. ¿Por qué? Porque los hijos de médicos tienen más probabilidades de colocar a su hijo en posiciones similares a esos padres. Porque pues este es un debate. Y luego otra cosa, que esta reforma es ineficiente incluso para la teología del capital humano, porque desincentiva que aquellos elementos escolares más meritorios, más de la clase obrera, vayan a los títulos que se considera dentro de esta teología tecnocrática de mayor valor añadido. Lo que está haciendo a la gente es recular, tener aversión al riesgo. Bueno, en 10-15 minutos puedo comentar los elementos comunes con la otra investigación. ¿Os parece? ¿Sí? ¿Tengo 10-15 minutos? No se trata de que... Bueno, vale, pues lo voy a cumplir. Bien, ahora he estado hablando de las experiencias del becariado universitario. Ahora vamos a sus hermanos menores. En el sentido de que este tipo de becarios que son objeto de una transferencia de renta condicionada, que son las becas 6.000 andaluzas, son estudiantes de escasos recursos. Características de estas becas: son estudiantes de secundaria posobligatoria,
se ponen en marcha para intentar reducir el abandono educativo temprano. Sabéis el indicador en la Unión Europea, ¿no? Población de entre 18 y 24 años que carece, ¿no? Se considera que alguien está en situación de abandono educativo temprano cuando entre 18 y 24 años no ha conseguido un título de secundaria posobligatoria. Esto es lo que se está destinado a gente que ha titulado en la ESO, ¿de acuerdo? Que ha titulado en la enseñanza secundaria obligatoria para que continúen haciendo estudios posobligatorios. Lo que, bueno, persigue por tanto la retención escolar de estudiantes de clases muy bajas mediante la compensación de los costes de oportunidad, ¿vale? Son las mejores becas del Estado, digamos, en Andalucía son las becas mejor financiadas. Ahora bien, el problema es que como la cobertura, hay que ser muy pobre, ¿de acuerdo? Muy pobre y por tanto esta beca tiene un escaso impacto, ¿de acuerdo? En términos de cobertura, ¿de acuerdo? Una de las cuestiones, nosotros hicimos una evaluación de este programa, no nos hicieron ni caso, pero una de las cuestiones que planteamos es que se modularan, ¿no? Que se modularan un poco las cuantías, ¿de acuerdo? Las cuantías y que se intentara ampliar al número de estudiantes. Porque, por ejemplo, también este es un problema. Es decir, constitucionalmente no podemos excluir a las mujeres de estas becas. Sin embargo, resulta que estas becas estaban sobre todo, el efecto mayor se concentra en los chicos. ¿Por qué? Porque los chicos son los que cuando había trabajo, que esas otras, se iban a la construcción y dejaban de estudiar. Las chicas, como tenían malos empleos, ¿dónde iban a ir? ¿De acuerdo? Aparte de que desde el iba mejor antes en la escuela, estaban más motivadas, pues tenían menos motivaciones fuera en el mercado de trabajo. No tenían que para cuidar niños, para trabajos precarios, mientras que los chicos en la época de la construcción, primero que se habían atragantado en la escuela, estaban hartos de la escuela, ¿vale? Y en segundo lugar que había atractivo, veis a tu primo con la moto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, las becas están destinadas a ese contexto, ¿vale? No hay que figurar. Bien, también, no obstante, fijaros que persiguen incentivar el esfuerzo y el rendimiento del alumnado. Ahora veremos las condiciones. Hay que superar todas las materias en junio, ¿de acuerdo? En los bachilleratos, claro, y el tema es que hay alumnos acostumbrados a probarlo todo, también en bachillerato, y otros alumnos que han pasado a bachillerato pero atragantados, es decir, con una trayectoria escolar errática. Bien, lo que pretendíamos era analizar los efectos de las becas en los comportamientos y en las estrategias de los estudiantes y de sus familias. Yo no voy a hablar de la familia. Aquí tenéis en estos cuatro, digamos, en estos cuatro puntos. En estos 4 puntos tenéis lo que eran los objetivos de esta investigación, ¿vale? Ahí están, creo que sintetizados, ¿vale? Creo que voy avanzando. Aquí tenéis la metodología, os la he explicado antes, ¿vale? Os la he explicado antes. Como particularidad, deciros que entrevistamos también a muchos de los universitarios que entrevistamos, bueno, a 9, no, a la también fueron becarios 6000, con lo cual le seguimos un poco su trayectoria durante 3 años. Bien, aquí nos lo explica la administración, nos explica, ¿no? Este es el programa, transferencias, ¿vale? Esta es la publicidad, el afiche, ¿no? El afiche institucional, ¿vale? Aquí, fijaros que no está tan lejos, yo creo que cuando he leído cosas americanas, no está tan lejos de las historietas, perdón, de las concepciones que se manejan para América Latina, ¿no? Para el Progresa o el Progresa mexicano, que cambió de nombre, perdón. En segunda oportunidad. Vale. Aquí nos lo explica la administración todo en su afiche institucional, ¿no? Si tienes un título de eso, si perteneces a una unidad familiar de renta modestas, pobre, me explico, esta es otra cosa además que fomenta agravios, porque está claro que es que con las rentas que no vive una familia de 4 miembros, con lo cual que muchas veces nos encontramos hogares monomarentales, de acuerdo, donde la madre consigue ingresar dinero negro limpiando escaleras sin contrato, ¿no? Este tipo de... Bien.
veces al año el monto que... Sí, efectivamente. Plantean que es 600 mensuales, pero en realidad no es así. Os voy a explicar, es que no quería... Pero claro, dirá, bueno, si es condicionada, ¿qué hacen? Están cobrando... Resulta que la Junta dice que da 6.000, la Andalucía dice que pone 600 euros al mes. Pero no es exactamente así. Parte de la mitad de la beca la paga el Estado. Por eso dice, para ser becario 6.000, hay que ser becario del Estado. ¿De acuerdo? Los becarios del Estado, becarios 6.000, hay que ser becario del Estado. Los becarios del Estado cobran, el dinero no está condicionado. De hecho, cobran y incluso pueden desaparecer de los estudios. Es una cuestión que no. Esta, en cambio, lo que aporta por sí misma la Junta de Andalucía, ¿de acuerdo?, está condicionada a que se apruebe en junio. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ha pasado con esta beca? Mirad, esta beca se pone en marcha en el año 2008. Hay unas elecciones andaluzas y el presidente de Andalucía, Chávez, el nuestro, una broma, ¿no? El presidente de Andalucía proyecta que el gran problema de nuestros jóvenes es el abandono educativo temprano, que estamos lejos de la Unión Europea y que hay que incentivar la continuidad escolar y pone en marcha este tipo de beca. ¿Qué sucede? En 2008 estaba el problema del abandono educativo temprano motivado en buena medida porque los chicos masculinos, los chicos varones, sobre todo varones de clase obrera, ¿de acuerdo?, encontraban en la construcción incentivos laborales y por eso había un abandono, ¿de acuerdo?, marcado por eso. Las becas pretenden combatir eso. ¿Qué sucede? Poco después de que se empiecen a aplicar las becas llega la crisis económica, se destruye el empleo juvenil. Con lo cual, el principal objetivo del programa se cumple, pero con independencia del incentivo. Ha cambiado el contexto en el que se viene a aplicar la política pública. La política pública tiene múltiples efectos diferenciados según el tipo de colectivo, diferenciados los efectos por sectores, ahora veremos, pero en gran medida, más que efecto llamada, quédate porque ¿dónde vas a ir? No hay empleo. De hecho, la gente volvía a las aulas. Andalucía se produjo la Junta se produjo un intento, una demanda de estudio de formación profesional y se quedaron el 40% de los demandantes de estudio de formación profesional se quedaron sin poder estudiar en Andalucía. Hubo una demanda masiva de volver a estudiar. Vale, pues lo que quiero situar aquí es en el rendimiento académico ahora, ¿vale? En el rendimiento académico. Aumenta el rendimiento académico de los becarios 6.000. Hay evidencias de que este tipo de incentivos tienen efectos sobre el rendimiento académico. No obstante, lo importante es tener en cuenta que el impacto sobre el rendimiento académico es diferenciado. Nosotros identificamos tres tipos de estudiantes que transitaban por diferentes zonas de riesgo a la hora de mantener la beca. Zona de seguridad, zona de riesgo moderado superable, aquí están los que mayores esfuerzos hacen, y zona de gran riesgo, aquí están los que lo tienen muy difícil para preservar la beca. ¿Quién tenemos en la zona de seguridad? El becario infalible de clases populares, el de Hogar, ¿no? El empollón, el que se transforma en carne de escuela, ¿verdad? ¿Quién tenemos? Estos son chicos que además se agobian más por tener que preservar la beca, pero están acostumbrados ya a una alta autoexigencia académica, con lo cual a veces ni se aprecia. No le preguntamos, ¿pero qué haces ahora? ¿Pero qué más quieres que haga? ¿No? Todo agobiado, ¿no? Alta exigencia académica antes de la beca, ¿vale? Poco margen de intensificación del esfuerzo, ¿vale? Zona de riesgo moderado, estas son las que le piden, restringen los horarios de visita del novio, dejan de ver las telenovelas, etcétera, etcétera. Es aquí donde más se aprecia, los efectos
efectos de la beca, la lucha por preservar la beca, ¿de acuerdo? Conseguir concentrarse en los estudios, conseguir una cuestión que es muy interesante, aumento de las exigencias de calidad en el trato docente o en el trato de la institución, ¿de acuerdo? Dice, oye, me estoy jugando una beca, ya no vale arbitrariedades, ¿no? Claro, cuando se puso esto, os cuento una anécdota, cuando se pusieron estas becas, salió una asociación docente clamando al cielo, ¿no? Ya sabéis que a los docentes nos gusta mucho señalar que el mundo se va a acabar, ¿no? Cuando se pusieron estas becas, salió una asociación de docentes diciendo, vamos a ser poco menos que cercados los institutos por los padres para aprobar a los niños y demás. La verdad que nosotros no encontramos esa realidad. Lo que sí encontramos es que muchos profesores utilizaban la presión de la beca para exigir más a los niños. ¿De acuerdo? Lo utilizaban como una forma, en términos marxistas, es la subsunción real de la mano de obra. Cómo convertir el contrato educativo en dominación efectiva. Jugándose una beca, ¿de acuerdo? Los profesores podían los dejaban con un 4 y pero hay, ¿no? Para intentar luego, bueno, además está súper estudiado, si uno estudia regularidades, te das cuenta de cómo los primeros trimestres hay unos porcentajes de suspenso y al final nos encontramos con una media de aprobados, ¿no? Eso es bastante habitual, ¿no? Pero estos chicos aumentan las exigencias de calidad los que se la están jugando aumentan las exigencias de calidad. En zona de gran riesgo son estudiantes pobres que intentan hacer un esfuerzo, pero acumulan cuando pasan a bachillerato, que en España es un ciclo bachillerato o grado superior de formación profesional. Acumulan desventajas escolares que les hace muy difícil aprobarlas todas en junio. ¿Me explico? Es decir, la beca se da por condición económica y luego tienes que demostrar si eres buen estudiante. Hay algunos que ya lo habían demostrado y que siguen siendo buenos estudiantes, otros que se convierten mucho en mejores estudiantes y otros que les va a seguir costando mucho trabajo aunque se juegue la beca. Eso es lo que trataba de subrayar. De esto, del cambio de escenario, ya he hablado. Voy a saltarme también lo de cómo ven los chavales la percepción de la beca, ¿no? Quizás Cristóbal siempre puede hablar más particularmente, ¿no? Sobre esta cuestión. A lo mejor me lo voy a saltar, Cristóbal, no sé, pero bueno. Bien, aquí encontramos efectos de la beca. Creo que los efectos de la beca, y ya son 5 minutos lo que me queda, yo creo que los efectos de la beca es necesario tener en cuenta que hay que distinguir entre diferentes tipos de estudiantes, ¿vale? Esto es lo que trato de transmitir. Tenemos el becario infalible, ¿vale? Identificado con la norma escolar, aquel que no se plantea abandonar, con mucho desagrado cuando lo insistimos, reconocen que solo un cataclismo en la economía familiar les llevaría a abandonar los estudios, ¿vale? Una anécdota, estaba entrevistando a una estudiante. Estaba entrevistando a una estudiante y se me dio por... y yo solo hacía preguntarle en qué condiciones abandonaría, y ella que nada, que ella quería seguir estudiando, etcétera, etcétera. Y sí, le digo, mira, y me había dicho que le gustaba mucho la ropa y todo eso, digo, 1.500 euros. Bueno, que para un joven en España esos sueldos no existen, ¿no? 1.500 euros y dependiente de una tienda de ropa que te gusta mucho. Y dice, hombre, pero ¿quién te va a pagar 1.500 euros al día? Y digo, no, 1.500 euros al día no te va a pagar nadie, ¿no? Un poco, son estudiantes que se identifican con la escuela, que solo un cataclismo en la economía familiar les llevaría a abandonar.
Cuidado, vale, está claro. Esto hubieran seguido con o sin beca, ese es el tema. Además, autores como Carabaña, a mí me lo han dicho, es verdad, las becas tienen mayores efectos en la universidad, ¿de acuerdo? Que en medias, tener en cuenta que es que prácticamente estos tipos de estudios salen gratis si en tu pueblo hay un instituto, ¿de acuerdo? Si en tu pueblo hay un centro de formación, mientras que en la universidad ya es diferente. Las becas tienen mayores efectos, mayores impactos para más gente en la universidad. No obstante, entre este sector de becarios seguros, de becarios infalibles, la beca representa un importante incentivo y oportunidad para seguir formándose. Y aquí nos recordamos a los universitarios, a los hermanos mayores. Incrementa las expectativas escolares, solidifica las apuestas escolares de estos estudiantes, ¿vale? Es decir, se ven en la universidad en parte porque ahorran dinero, para poder ir a la universidad y esperar a que les llegue la beca universitaria. Legitima el rol de estudiante a tiempo completo ante las presiones de los padres, etcétera. Amortigua el sentimiento de deuda, ¿de acuerdo?, hacia la familia. Aumenta el margen de autonomía estudiante. Reduce el dilema estudios-trabajo, mientras que si la pierdes empieza a plantearte, bueno, voy a compaginar, voy a ir a preguntar a ver si hay algo, ¿vale? Para estos estudiantes la beca significa un agobio extra, pero su umbral de productividad es alta, ya lo he dicho. Estudiantes en zona de gran riesgo. La beca perder la beca puede tener incluso un efecto perverso. No solo es un rollo, sino que tiene... Bien, ¿quiénes son estos estudiantes? Tienen escasas posibilidades por su trayectoria académica anterior para mantener la beca. La pérdida de la beca, aunque no conlleva el abandono, suele dejar huella en los estudiantes y a veces les lleva a replantearse si merece la pena hacer el esfuerzo para llegar a la universidad. Es decir, a veces la confirmación de que pierdan la beca es una especie de señal de señal confirmatoria de que lo vas a tener francamente difícil y si merece la pena tanto esfuerzo con tanta incertidumbre y con tan malos antecedentes, ¿no? Es un poco... nos encontramos con casos de autolimitación de los proyectos formativos y tal. Bien, los mayores efectos de la beca entre los estudiantes en zonas de riesgo moderado. Aquí se da la más notable intensificación del esfuerzo. Son los que más cambian sus rutinas escolares, os lo he contado, bueno, os lo he contado todo, ¿no? Los que hablan de cambio radical y los que aumentan su exigencia como estudiante. Bueno, pues ya está, gracias.
no querer ir a la escuela o por irse por otro lado. ¿Por qué de alguna forma ese criterio no se amplía? Trataría más, es un poco utópico, pero ¿qué otra medida se podría aplicar? Por ejemplo, doy un caso personal. Conozco amigos que sus dos papás están cesantes. ¿Cesantes es? Sin trabajo. Sin trabajo, ok. Claro, sin trabajo. Un paro. Y tiene 3 hermanos. Y las 2 chicas recién salieron de la universidad, pero están sin trabajo. Pero de alguna forma ellos figuran, trabajaron todo un año completo y figuran como con una buena renta. Aquí funcionamos con el registro social de hogares, que antes era la ficha de protección social, y tienen un estándar socioeconómico muy alto, porque antes las 2 chicas que ya egresaron estaban trabajando y como no tienen 12 meses sin trabajo, el registro social de hogares no se actualiza, continúan siendo de un estrato social muy alto. Pero en verdad, esa persona, este chico que recién va a entrar a la universidad, que va a salir de cuarto medio, no puede acceder a la beca por figurar de alguna forma en un estrato socioeconómico alto, ficticio o no permanente. Y eso no se toma en cuenta, no se considera. De alguna forma, en España se considera, se ha considerado, se pretende considerar. Es un problema porque además de la renta también cuenta el patrimonio. Por ejemplo, hay estudiantes que se quedan sin beca porque a lo mejor fallece una abuela y entre los 5 o 6 hijos de esa mujer fallecida heredan una casa en un pueblo de escaso valor. Se incrementa un poco el patrimonio del padre, que a lo mejor la casa además no sabe, se vendió 3 años antes, pero cuando viene a rezar fiscalmente es cuando la persona esta está en condiciones de pedir la beca y se queda fuera por un pequeño incremento del patrimonio. O sea, esas situaciones, claro, realmente la inflexibilidad es mucha, y conozco casos de este tipo, de familias que han experimentado un proceso de desclasamiento, de pauperación y demás, y que por patrimonio, por ejemplo, no han conseguido acceder a... Ante eso, las apelaciones, bueno, son casi nulas. Las becas es difícil, los recursos tienen que ser porque se haya equivocado en algo la administración, no te hayan hecho, pero en general son bastante inflexibles, sí, pero... ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muchísimas gracias. No, a vosotros, pues, Bienvenido. nada, un gusto. Tenía ganas. Vale. Muy bien. Estaba a punto. Gracias. Gracias. Me toca, no lo sabía, se me ha olvidado completamente.